Como les habíamos adelantado, ya estamos con la senadora Verónica Alonso del Partido Nacional. Es una de los dos legisladores que nos van a acompañar hoy. Va a estar también Daniel Cayani en el próximo bloque, en este caso del Frente Amplio, para tener también su visión. Ambos estuvieron en Venezuela en el fin de semana, elecciones legislativas, en un clima que ya nos va a contar. Nos decías recién fuera de cámaras, es diferente a lo que uno puede imaginar en una elección acá en Uruguay. Gracias por venir. Gracias, José. Definitivamente, ir con nuestros ojos a observar el proceso venezolano es impensable. Primero por la pasión con la que viven esto, pero además con la polarización con la que está la sociedad venezolana, el pueblo venezolano. ¿Que la viste en qué cosas? En la división enorme que existe en Venezuela hay amor u odio, es decir, son blancos y negros, y está profundizada, yo creo que mucho daño le han hecho por el propio sistema político. Cuando la clase gobernante ha generado esa división y ese resentimiento, es muy difícil que en la calle la gente no se termine matando. Realmente y literalmente en esto puedo contarles la experiencia, ¿no?, de haber recorrido lugares donde por un lado habían muchos gritando Chávez vive, la lucha sigue, y del otro lado, en el mismo lugar, diciendo esto se termina, queremos un cambio, esto no da para más. Es decir, en esa misma calle, gritándose, muy polarizada. Y eso también lo viví el día de la elección. Esto te estoy contando unos días antes, en recorridas que hicimos en zonas sobre todo más complejas, ¿no? Porque es fácil ir quizás a Venezuela a recorrer lugares donde está tranquilo. El problema es ir a los lugares donde nos contaban que hace 6 meses era impensable entrar, lugares especialmente chavistas, ¿no?, oficialistas. Y ahí yo conté y lo transmití lo que sentí, ¿no? Yo sentí miedo, especialmente cuando los grupos, lo que ellos llaman los colectivos, que son gente de particular en motos, los colectivos son grupos financiados por el gobierno, y lo que hacen es generar miedo, generar nervio, ¿no?, amedrentamiento en la gente. Estábamos en un lugar de votación, en las colas había gente esperando, y allí ellos empiezan a generar como movimientos y ruidos, y se acerca una persona de particular, con el arma en la mano, a increpar a un candidato a diputado que iba a votar allí. De hecho, a mí en ese lugar no me permitieron la entrada, a pesar de que tenía la identificación. Me dijeron que solamente, la guardia me dijo que solamente podían entrar los que iban a votar. Pero esta persona con el arma allí, amenazando al candidato a diputado, diciéndole, vete de aquí, que cuando te des vuelta te voy a quemar. Y esa situación estaba al lado mío, es decir, nadie me la contó. Y unos minutos después, que la gente gritaba, ¿no?, uno de ellos, de estos motorizados, tiró 3 tiros al cielo. Ahí sí, en ese momento me corrí, porque esto es impensable, ¿no? Pensemos una situación, un acto electoral, una campaña electoral en Uruguay. Es impensable. Donde más allá de las diferencias, nosotros convivimos, existe tolerancia. En Venezuela eso, por lo menos lo que yo vi y lo que viví, no. Hay todo un planteo allí o una discusión que se puede generar sobre qué tipo de gobierno tiene hoy Venezuela, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, es una dictadura o tiene características de dictadura. Hay quienes dicen es una democracia y a la vista está por lo que pasó el domingo, que una oposición organizada puede derrotar 3-1 al gobierno de turno. ¿Cómo la definirías tú por lo que viste? Porque, bueno, entre otras cosas, sos una extranjera que pudiste ingresar y estar observando lo que pasaba. Sí, hay que analizarlo en un proceso, ¿no? Venezuela no es que esto fue el desencadenante o la consecuencia de muchas cosas que se hicieron durante muchos años. Yo participé en el 2013, en las elecciones presidenciales de Maduro y Capriles. También acompañé en Venezuela y definitivamente allí había muchos vicios y muchas irregularidades. El proceso electoral estaba viciado de irregularidades. En Venezuela, más allá de catalogarlo, yo creo que una democracia es mucho más que una elección, ¿no? Es respetar, por ejemplo, hay un desbalance enorme en lo que tiene que ver en los medios de comunicación, ¿no? No se respetaron determinadas, estoy hablando en el 2013, no se respetaban desde la veda electoral, donde había un ministro de defensa amenazando a la población el mismo día de la elección, diciendo que aquellos que no votaran por el candidato de Chávez iban a tenerse a las consecuencias. Es decir, hay muchos vicios. Vi en esta oportunidad, como vi en el 2013, el voto asistido,
no me permitieron en algunos centros que estuve registrarlo. ¿Qué es el voto asistido? El voto asistido es acompañar a la persona a votar. Para que la gente entienda, en Venezuela no existe el voto secreto estrictamente como lo tenemos nosotros. No hay un cuarto secreto aparte donde la gente ejerce su derecho cívico. En Venezuela es la máquina de votación semi-tapada por unos cartones y allí está en el mismo lugar donde está la mesa, es decir, se comparte el mismo lugar. Y yo vi en varias oportunidades gente acompañando a votar. Por supuesto que hay gente a la que se le necesita asistir, gente muy mayor o que no tenga posibilidades de entender el mecanismo, que no es tan complejo, pero había otra gente que no parecía que necesitara asistencia. Sin embargo, allí estaba y eso se hizo en varias oportunidades, que es donde la oposición muchas veces denunciaba que eso implicaba presión sobre el votante o que se le estaba digitando incluso la propia votación. Lo que yo quiero transmitir con esto es que hay un proceso que fue viciado, ¿no? Los abusos del poder, pero yo creo que lo que se definió el domingo a la noche fue muy claro, ¿no? El pueblo habló fuerte y claro, y para mí lo más importante es que le dijo basta a los populismos, le dijo basta a las mentiras, a la corrupción, a los abusos de poder. Y yo creo que el mensaje que dio Maduro esa misma noche fue correcto dentro de la Constitución y de la ley y sobre todo, José, respetando la soberanía, ¿no? La soberanía, el pueblo se expresó. Era muy difícil burlar un resultado tan grande y tan aplastante, ¿no? Conversábamos un poco fuera de cámaras que lo que pasó el domingo no quiere decir que Venezuela, digamos, la oposición venezolana esté alineada sobre una sola idea, sobre un solo peso político que lleve a que, bueno, va a desaparecer el chavismo y va a asumir una oposición monolítica, por decirlo de alguna forma. No, definitivamente. Yo creo que esto es lo más importante, lo que viene después, ¿no? Después del 6 de diciembre. Y creo que ese es el desafío más importante que tiene todo el sistema político. Hoy, con más razón, la oposición, que el pueblo le dio una gran responsabilidad, que es tener esa unidad, sobre todo una hoja de ruta de cuáles van a ser los siguientes pasos, porque no nos olvidemos que esto es una elección del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo va a seguir gobernando durante 2 años, es decir, que si no hay, y eso es un tema muy preocupante, los puentes del diálogo en Venezuela están cortados, es decir, no hay diálogo, ¿no? Es más, lo que decíamos hace unos minutos, hay enfrentamiento, entonces van a tener que buscar la oposición, que también tiene distintos intereses en la propia oposición misma, van a tener que buscar caminos de reconciliación, porque si no es inviable hacia adelante, ¿no? 2 preguntas finales. Por un lado, el expresidente Mujica le preguntaron sobre lo que había pasado en Venezuela, el resultado de la elección, dijo lo que está pasando económicamente. La gente terminó, bueno, diciendo no queremos más lo que está pasando, que pegó mucho más que lo político o la forma de gobierno en sí. ¿Es verdad eso también? O sea, la gente está pasando por una situación de, sobre todo a la hora de ir al supermercado, de manejarse económicamente, que la pueda haber llevado también a tomar esa decisión límite. Sí, definitivamente. Yo creo que hay una gran crisis económica que por supuesto se tradujo en una crisis social y hay una crisis política también. La crisis económica es evidente. Yo recorrí en estos lugares que te comentaba, colas, horas, gente haciendo colas, madres con hijos recién nacidos, pero no en los supermercados, que existe el desabastecimiento sin duda. Estoy hablando de colas de horas, gente esperando el camión del gobierno que venía a traerles la comida. Vi en un lugar que creí que era un acto político y en realidad habían 80 personas en una esquina y estaban apiñadas en la puerta de una farmacia peleándose y forcejeando, esperando un medicamento. Para tener una idea, en Venezuela el sueldo mínimo son $10. Conversaba con un ingeniero que me contaba que su sueldo en Venezuela es bueno, es de los buenos, un ingeniero que se había especializado, ingeniero industrial, su sueldo es $60. La crisis económica es gigante. Pero yo creo que más allá de la crisis económica la gente le dijo basta, por supuesto, a la miseria, a la pobreza, pero también a la corrupción y a los abusos de poder que desde un gobierno han llevado adelante igual, y en esto a hacer referencia a lo que justamente hacía referencia Mujica, con el silencio cómplice de muchos referentes en la región
y Mujica fue uno de ellos. Y te hago una última pregunta, y tiene que ver con la presencia, en este caso, de la oposición uruguaya allí en Venezuela. Muchos dicen, si esto pasara en otro país, donde no gobernara la izquierda o fuera, digamos, una imagen tan fuerte como la que tuvo Chávez para toda América Latina en estas últimas décadas, no estarían presentes, no les interesaría ir a Venezuela. ¿Por qué fueron, en este caso, los legisladores blancos? Bueno, a ver, a mí me interesa todos aquellos lugares, y en esto desde mi lugar como demócrata y defensora de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad, cualquiera sea, no pasa si es de derecha o si es de izquierda, acá había una clara violación de los derechos humanos denunciada por organismos internacionales frente al silencio cómplice no solamente de varios referentes en nuestro país, sino también de la comunidad internacional durante mucho tiempo. Por suerte hubo una reacción, lo que hizo el secretario general de la OEA, el ex canciller Almagro, creo que fue una muy buena medida, que se desató incluso de las presiones que podía tener mientras fue canciller en nuestro país. Yo desde mi lugar he denunciado como legisladora, creo que es una responsabilidad que tenemos defender lo que nos corresponde en nuestro país sin inmiscuirnos en asuntos internos de otros países, pero sí levantar la voz cuando sea necesario. Yo creo que Venezuela lo necesitaba y creo que le hizo muy bien, José, que hubieran observadores. De hecho, nos agradecieron no solamente por estar, porque también fue, nosotros lo hicimos, nadie nos pagó, esto fue por nuestra propia cuenta, es decir, y también fuimos un fin de semana, es decir, que esto no le generó un costo al Estado, ni tampoco es que nos fuimos, mucha gente a veces dice, bueno, se van a tratar temas, ¿por qué no se preocupan por los de acá? Claro que nos preocupan y nuestra prioridad es acá. Y si tú me preguntás, ¿qué es lo que me traje de Venezuela? Para mí el aprendizaje más importante es mirar y aprender y cuidar lo que tenemos en nuestro país. Cada vez que miraba lo que pasaba allá, más quiero a mi país y más quiero defender, pero sobre todo no alcanza con decirlo, ¿no? No alcanza con decir que somos demócratas y que queremos cuidar la democracia. Es que a pesar de las diferencias que tenemos, debemos profundizar el diálogo, tenemos que cuidar nuestras instituciones, porque nadie está libre de vivir lo que vivió Venezuela y por lo tanto para mí era una responsabilidad. Allí estuve, pero sobre todo cuidar lo que tenemos en nuestro país, que es bien valioso. Gracias por haber venido hoy. Gracias a vos. Nosotros nos vamos a la pausa. Después seguimos hablando del tema Venezuela con otra mirada, con un diputado del Frente Amplio que también estuvo allí en el fin de semana. Ya regresamos.